Su mirada se ha cansado de tanto observar esos barrotes ante sí, en desfile incesante, que nada más podría entrar ya en ella. Le parece que solo hay miles de barrotes y que detrás de ellos ningún mundo existe. Mientras avanza dibujando una y otra vez, con sus pisadas círculos estrechos, el movimiento de sus patas hábiles y suaves va mostrando una rotunda danza, en torno a un centro en el que sigue alerta una imponente voluntad. Solo a veces permite en silencio la apertura de los cortinajes que ocultaban sus pupilas y cruza una imagen hacia adentro. Se desliza a través de los tensos músculos, cae en su corazón, se desvanece y muere. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, de la hora a la que hayas elegido escucharnos. Volvemos en un nuevo episodio de Conversaciones de Mentes. Rubén Fornell, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Rubén, seguimos buscando esos temas que a todos nos interesan, en los que nos sentimos identificados en unas ocasiones más que en otras y a veces problemas más generales, otras a lo mejor mucho más específicos, como yo creo que es el caso de hoy, el síndrome del impostor. Lo vamos a explicar, Rubén, pero así como primera idea, ¿qué es esto? Bueno, el síndrome del impostor, aunque parece que es algo que afecta a menos personas, cuidado porque de una manera o de otra, ahora definiremos cuándo llega a ser un síndrome, nos afecta. Al fin y al cabo tiene que ver, como desgranaremos, pues con esa sensación de no merecimiento, de tener fortuna, de ser descubiertos como alguien falso o no merecedor de lo que nos sucede o de lo que tenemos. Y esto en algunos momentos puede ser un síntoma fantástico de humildad o también se puede convertir en un problema, como vamos a ver. Claro, esto no es una cosa de, pues a lo mejor no me merezco tanto como tengo, sino cuando ya se convierte en algo más serio, ¿no, Rubén? Claro, hay una buena medida que nos puede ayudar a ir desde esa forma humilde, a chequear, a revisar qué estamos haciendo en nuestra vida, si lo podemos hacer mejor. Y después, pues como en la mayoría de los casos que vemos en nuestros episodios, pues hay una franja que traspasada nos daña, nos afecta y nos va impidiendo alcanzar una cierta calidad de vida. Bueno, pues vamos a ello. Rubén, seguramente muchos de nuestros oyentes tienen una idea de qué es el síndrome del impostor, pero en términos psicológicos explícanos un poco mejor qué es para que nos podamos aclarar. Bueno, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico, un fenómeno emocional, y me importa marcar esta palabra de fenómeno y no de trastorno, porque evidentemente no lo estudiamos, por así decirlo, con esa gravedad. Esto no es algo que podríamos decir, bueno, es una depresión, es un trastorno como el trastorno autista. No está enmarcado para que nos entendamos dentro de esa categoría de gravedad, pero evidentemente tiene una afectación enorme en las vidas y se asocia habitualmente al sentimiento de no merecer buenos resultados, la oposición que se ocupa en un entorno laboral, incluso a veces la percepción que tienen de nosotros en un entorno académico, familiar, social. Esto sí que elabora síntomas, es decir, van a repercutirse diferentes acciones que vamos a sentir, que vamos a padecer, que tienen que ver con un malestar emocional que es bastante general. Ahora vamos a hablar también de esos síntomas, de cómo se traslada ese malestar. Generalmente, el síndrome del impostor tiene que ver con una autoexigencia bastante alta y con una necesidad de que todo tenga que estar perfecto. Sí es verdad que aunque parece no enmarcarse a priori en un elemento de máxima gravedad, lo que te puedo decir es que veo cómo muchísimas vidas se alteran hasta cotas increíblemente grandes a través de ir dejando esto porque parece que simplemente es un rasgo de personalidad. Aunque puede estar dentro de nosotros, digamos, aunque hay una base del síndrome del impostor que, como veremos, está bastante asentada en un nivel educativo, no quiere decir que haya que asumirlo, que resignarse, que aceptarlo, porque desde ahí puede haber alteraciones muy, muy grandes. ¿Y cuáles son las principales causas que llevan a una persona a padecer el síndrome del impostor? Hay bastantes causas. Por ejemplo, hay una causa muy común, muy general, que es la baja autoestima. Es verdad que desde esa baja autoestima es mucho más fácil no sentirnos merecedores de lo que tenemos o de lo que vamos consiguiendo incluso. Por ejemplo, hay elementos del pasado, como una persona que haya sido mala estudiante o que haya sido muy criticada, una persona que se haya desarrollado a través de grandes impactos, pues con malas experiencias con parejas, o donde en casa haya sufrido, haya vivido ciertos desequilibrios, donde en conclusión haya vivido una cierta falta de seguridad personal, o una persona también que haya ido perdiendo confianza, pues porque se le han encadenado varios fracasos o porque ha tenido errores considerablemente graves.
Es decir, todas esas experiencias también externas que se han vivido van a influir enormemente en que pueda aparecer ese síndrome del impostor. Como decía también, esto va a venir determinado por una base educativa, por una base de crianza. Yo le digo a muchos padres que desde el momento en el que tienen a sus niños pueden estar ya elaborando un niño o una niña que tenga en el futuro ese síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque desde unas formas de comunicación que a veces no vienen a reforzar esa autoestima, donde se alienta la inseguridad, donde se alienta la dependencia, donde esta personita no va conformándose con independencia, es posible que en un momento no se sienta merecedora. Estas frases que se escuchan habitualmente en los entornos educativos de pero es que te los damos todo, es que tú no te mereces nada, es que no te das cuenta de que tienes que trabajar por ello. Todas estas cosas que hemos oído muchísimo y que en un momento pueden ser un buen foco de conciencia, que nos pueden ayudar a responsabilizarnos, también llevados a otro extremo nos pueden llevar a generar esa sensación de que no merecemos. Es verdad que desde ahí también encontramos pues síntomas muy claros de este síndrome del impostor y que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que se suscitan cuando una persona pues no cree que sea merecedora de sus propios logros. Es como si no fuera justo. O, por ejemplo, esta persona que no cree, que no llega a considerar en sus propias capacidades. Es una persona también que teme a ser descubierta como si fuera un fraude, es que algún día se van a dar cuenta de que yo no soy y de que todo esto, pues bueno, ha sido un devenir de la vida, casual, a veces el trabajo, a veces pues la posición que tenemos. Es una persona que tiene habitualmente expectativas de fracaso muy altas, es decir, prevé muy bien todo lo que puede salir mal y que además tiene un buen rendimiento. Son personas que gracias a su autoexigencia también suelen rendir muchísimo y ahí desarrollan una tendencia que en determinados entornos pueden ser explotadas, porque a la vez con ese miedo al fracaso y con esa autoexigencia, por así decirlo, en manos de un mal jefe, pueden ser bastante bien, entre comillas, explotadas. Esto va a conllevar también, por concluir con eso, pues cierta desmotivación y es posible que lleve o por la vía de la ansiedad o por la vía de la tristeza, que nos genere más desesperanza, que nos genere más un entorno depresivo, pero en conclusión y por lo que más afecta y por la razón principal que yo lo quería trasladar hoy aquí, es porque nos lleva a una insatisfacción permanente, que al final la vida se queda descafeinada, que siempre hay algo que no nos deja alinearnos con nosotros mismos. En el síndrome del impostor, Rubén, ¿hay un patrón que cumplen todas las personas que lo padecen o hay diferentes tipos? Pues no hay un solo patrón. Hay diferentes tipos de llegar a este síndrome del impostor y depende. Hay patrones, por ejemplo, de personas perfeccionistas, que son esas personas que tienen expectativas súper altas para sí mismas y que si incluso esta persona perfeccionista alcanza el 99% de algo, se va a quedar con el 1% que no y cualquier error le va a llevar a ya pegarse un latigazo y cuestionarse y es que yo no soy, porque quizá esto no lo merezco, porque fíjate que no he conseguido. Entonces, por un lado están los perfeccionistas. Por otro lado están las personas que creen que hay que ser un genio innato. Es decir, que es que yo no tengo la capacidad, porque yo esto no lo sé, porque fíjate lo poco que tiene que esforzarse no sé quién. Es decir, apelan a un rasgo interno que pareciera que tendría que estar desde el nacimiento. Y eso genera un diálogo interno de mucha incapacidad. Luego están, por otro lado, los expertos, es decir, las personas que necesitan saber tanto de algo que si no se sienten un fraude o que se sienten incapaces. Por ejemplo, esta misma mañana trabajaba yo con una persona de mucho éxito en su empresa que quiere abrir un área nueva y que es incapaz en este momento. ¿Por qué? Porque considera de una manera abstracta y real que tiene que saber tantísimo, que tiene que saber todos los casos posibles, incluso antes de empezar, que desde ahí no ejerce ninguna acción. Luego están también, más allá de los perfeccionistas, de los que creen en la genialidad innata, más allá de los expertos, están también las personas más solitarias, que piensan que es que todo lo tienen que lograr por sí mismos y que cualquier ayuda ya es un fracaso, si piden ayuda o si se les brinda, eso es una prueba ya de que no pueden, de que ellos mismos no son los suficientes. Y luego están en una última categoría que podríamos llamar, pues las personas que se exigen de una manera tan desmedida que trabajan solamente por el hecho, o demuestran, de no quedarse atrás. Entonces se exigen tantísimo que desde esa exigencia tan desmedida están constantemente en una insatisfacción de la que suelen decir algo como: es que quizá yo no voy a dar la talla, es que seguramente no dé la talla o no sea capaz de llegar a donde... Y esto a veces crea insatisfacción en la pareja, porque son personas que se sienten muy inseguras, en las amistades, en la crianza.
es que yo tengo que ser mejor madre y tengo que leer no sé cuánto, o es que tengo que ir al gimnasio porque quiero ser la pareja perfecta. Entonces un nivel de exigencia sobredimensionado les hace llegar a esta insatisfacción. Si me reconozco en alguno de esos rasgos de los que nos acabas de hablar, ¿cómo puedo saber si es normal o si tengo que pedir ayuda? Mira, creo que lo primero de todo es que ante algo que no está catalogado como un trastorno por sí mismo, quiero decir, algo que, por decirlo de una manera burda, no tenemos una medicación para ello y no está en un libro psiquiátrico o farmacológico, tenemos que tener en cuenta que no es tanto un tengo que pedir ayuda, sino que en muchas ocasiones va a ser si estoy dispuesto o no a seguir viviendo con aquello que me molesta. Tiene más que ver con una decisión consciente, con decir, mira, yo no sé qué me pasa exactamente, no sé cómo lo tengo que arreglar, pero no quiero seguir viviendo sin llegar a disfrutar esto de esta forma, o si me doy cuenta diciéndome las cosas que me digo, o tratándome como me trato, o a veces cuando en un destello alguien nos dice, pero no te das cuenta de todo lo que has conseguido, todo lo que has aprendido, todo lo que has logrado, pues me doy cuenta de que yo no lo puedo valorar. Y entonces cuando esa persona es consciente, en muchas ocasiones es más una decisión que un límite el hecho de pedir ayuda. Entonces, más que si tengo ya que pedir ayuda, yo me preguntaría si estoy dispuesto a seguir viviendo con aquello que me molesta, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque este síndrome es como una capa de polvo. Es decir, es algo que no me va a dejar ver bien y que siempre me va a ensuciar todo lo que haga. Puede ser brillante todo lo que hagas, puedes conseguir grandísimas cosas, tampoco tiene por qué estar determinada una vida por fuegos artificiales, pero incluso para vivir una felicidad humilde, estable, en cada uno el registro que quiera, pues de familia, de apreciar el día a día, de poder apreciar lo que vamos consiguiendo, no nos lo va a permitir. Y sobre todo porque yo diría que la línea no normal, la línea en la que hay que empezar a planteárselo, es en la línea en la que con sentido común podemos apreciar que algo nos está cambiando, que quizá ya no tenemos tantas ganas de tener unas relaciones sociales, de que quizá nos sentimos inseguros en algunos entornos, de que a veces cuando hacemos una comparativa feroz nos damos cuenta de que es incluso demasiado feroz hacia nosotros mismos porque nos decimos, pero es que yo no valgo nada, y al comparar con otras personas nos damos cuenta de que hemos conseguido otros elementos. Es decir, creo que tiene mucho más que ver con esa decisión consciente. Por ejemplo, te diría que alguien que se lo esté planteando, pues se va a decir cosas como, por ejemplo, en el entorno laboral se dirá, bueno, yo es que no sé cómo conseguí este trabajo, la verdad, porque yo no soy tan buena como piensan, porque algún día me van a descubrir. Una persona que se diga esto seguramente puede ir necesitando o requiriendo algún tipo de ayuda. O personas que se lo dicen en el ámbito de los estudios. Yo no sé cómo llegué a aprobar la carrera, no sé cómo llegué a acabar, pero bueno, qué suerte, porque el que al final yo no sabía nada de aquel examen. O, por ejemplo, personas que se digan, no sé cómo a mí no me despiden con gente tan buena que hay en el mercado, y yo que es que habitualmente me equivoco con toda la gente buena que hay. O personas, por ponerte otro ejemplo, que cuando se les dice piensa en algún rasgo positivo de ti misma, de ti mismo. No, a mí no se me ocurre nada, yo no sé, yo no tengo nada, yo no sé nada que decirte en positivo sobre mí. Es decir, hay diferentes elementos de ese día a día que nos van a otorgar siempre una desconsideración hacia nosotros. Antes decías que una de las causas del síndrome del impostor podía ser la baja autoestima. Entonces, Rubén, ¿se puede solucionar trabajando la autoestima, teniendo más autoestima o no? Pues creo que en una parte sí, en una parte no. Creo que la autoestima es un concepto que, para bien o para mal, hemos abusado mucho de él en los últimos tiempos, muy marketingiano, da mucho dinero, es muy abstracto, pero realmente yo no ubico todavía de una manera muy clara. No, creo que si hacemos un foro de profesionales, igual decimos todos una definición diferente de cada uno, ¿no?, sobre la autoestima. ¿Por qué digo eso? Porque más allá de que un sentido de la persona, de la identidad, de sus rasgos, esté más fuerte, esté más consciente, sepa de una manera más concreta quién es, cómo es, y todo eso tenga un diálogo en positivo. Todo eso que podríamos decir que está dentro de ese concepto de autoestima no es suficiente. Porque en muchas ocasiones ese síndrome del impostor no está reflejado solo en el presente de la persona, en lo que se dice y cómo se lo dice a día de hoy, en lo que vive y cómo lo vive. También está en muchas ocasiones en el pasado, en cómo se han construido sus creencias, cómo piensa que es el mundo, cómo analiza
lo que merece y lo que no merece, a qué nivel se ha erigido su propia autoexigencia, dónde está ese termómetro evaluador de lo bueno y de lo malo. Eso está asentado en muchísimas ocasiones en la educación. Hay personas, muchas personas con las que trabajo que tienen frases en su cabeza todavía de qué le decía su padre o su madre, de qué escuchaban en casa. Y a través de eso se va conformando un aroma también a través del cual, de esas frases, de ese entorno educativo, infantil, de desarrollo, vamos elaborando nuestras creencias y desde ahí vamos constituyendo un mundo que tiene una parte buena y una parte mala, donde nosotros quedamos en un lugar en el que nunca merecemos. Por ejemplo, te pongo un caso. Yo escuchaba habitualmente la frase en mi infancia de que el segundo clasificado es el primer perdedor. Y esto, que una frase aparentemente podría ser positiva desde un entorno competitivo para llegar a ser el número uno de algo, también generaba el hecho de que cuando yo estaba en un sitio sin haber ganado el uno, en esta parte sobre todo mía musical, por poner el caso, o académica, daba igual, me sentía muy inseguro, porque desde ahí siempre pensaba que yo no merecía un reconocimiento cuando lo tenían conmigo, que si tenía éxito pero yo no había quedado el número uno, no lo merecía porque no había conseguido eso. Es decir, se constituyó a través de una frase sin más, entre comillas, un umbral del que para mí la exigencia era tan grande que se acabó convirtiendo en autoexigencia, y desde ahí todo lo que no fuera un número uno, y fíjate además, digamos tipo concurso, que quién sabe quién evalúa a quién, ya no era suficiente. ¿Cómo se trata? ¿Qué tiene que hacer una persona que quiere superar el síndrome del impostor? Bueno, creo que lo primero de todo es que se plantee cómo es su diálogo interno. Hay que desarrollar una cierta conciencia del lenguaje interno. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? Sobre todo, ¿por qué? Porque eso nos va a llevar claramente a un sentido de la autocrítica. Es decir, de hasta qué punto yo me estoy pegando latigazos contra mí misma, contra mí mismo, de una manera en muchísimas ocasiones abstracta. Entonces, más allá de eso, ¿qué necesitamos? A veces elementos muy básicos sobre qué concepto tengo yo sobre el fracaso y sobre el éxito, por qué o qué razones utilizo para tratarme a mí de una forma diferente a la que trato al mundo, es decir, por qué yo me exijo muchos más elementos de los que exijo a veces fuera, por qué considero que hay que llegar a ese umbral, pues como decíamos antes, de perfeccionismo, o por qué hay que tener una genialidad innata. Cuando hacemos todas estas preguntas, lo que intentamos es llegar a una cierta reducción al absurdo, es darnos cuenta de que realmente eso no está puesto en ninguna hoja sagrada a través de la cual esto es así, sino que lo hemos construido, y tenemos que ser conscientes de que todos esos umbrales, evaluaciones, formas de vernos, igual que las hemos construido, podemos alterarlas para generar otra relación con nosotros mismos. Creo que también hay un elemento muy, muy importante que tiene que ver con el entorno, sobre todo porque cuando estamos en un entorno muy exigente o muy tóxico, es mucho más sencillo que nosotros generemos también esa autoexigencia. Cuando hay un entorno que comenzamos a cambiar o a apreciar, en el que sí que hay una puerta a sentirnos valorados por el entorno, a tratarnos de una manera amable, es mucho más fácil conectar. Entonces yo te diría que hay una parte de diálogo interno, de concepción de la autocrítica, de preguntas sobre cómo nos hemos construido este mundo que hoy, a día de hoy, utilizamos como base del síndrome del impostor, y desde ahí también una evaluación del entorno. Fíjate, Rubén, que cuando empezábamos este podcast yo estaba segura de que era un problema que afectaba a no demasiadas personas, y en cambio con los ejemplos que nos has ido poniendo creo que afecta a mucha más gente de la que nos parece. ¿Nos pones algún ejemplo más? Sí, mira, por ejemplo, te tengo que contar el caso de una persona que cuando comenzamos a trabajar tenía una inseguridad tremenda, y comenzamos a trabajar en sesiones y me refería pues toda la parte del síndrome del impostor más referido a el entorno laboral. Pues una persona que decía, es que yo ha sido una casualidad que me dieran este trabajo porque no sé quién se puso malo y entonces me llamaron a mí, y bueno, todo lo que contaba, que luego no era real porque habían hecho una evaluación clara después de unas circunstancias, obviamente, porque todas las empresas se dan unas circunstancias y tras esas circunstancias eligen a quien quieren, ¿no? Pero bueno, se había desvalorizado mucho a nivel profesional y llegaba con una sensación de me van a echar cualquier día. Desde ahí, lo que había generado ya, que es lo llamativo, es que había generado, era un directivo de una empresa del mundo del automóvil, y había generado incluso ansiedad escénica. A mí había llegado porque en una conferencia le había dado un ataque de pánico. Es decir, era tal, y tenía que decir algo que estaba en un papel,
Es decir, no tenía No que era elaborar improvisar. ningún discurso, no, en directo, estaba todo en un papel y una persona, que te estoy diciendo un perfil de una persona, directivo de una empresa, con experiencia por 20 y tantos, 30 años, porque cuando yo lo conocía tenía como 52, no pudo llegar a leer un papel. Es decir, todo lo que había devenido de esa forma en la que durante años se había tratado a sí mismo, hasta que en ese momento fraguaba y cocinaba ese lugar de que no merecía nada, de que un día lo iban a descubrir, de que él era casual en ese trabajo, le había provocado un ataque de pánico. Por ejemplo, te tengo que contar el caso de otra persona en concreto, pero que es muy general y que es una persona que habitualmente no considera merecer una cierta posición en la familia, porque es una persona querida, porque es una persona a la que se le trata muy bien y que se siente muy mal. Dice, pues si es que yo no valgo nada, pero si es que yo no soy tan buena persona como me ven, pero si es que yo he hecho cosas malas en la familia, es que yo he llegado en otros momentos a portarme mal, a hablar mal de mi familia, incluso, bueno, esta persona con la que yo trabajé había desarrollado incluso cierta apatía y cierta agresividad. De alguna manera, lo que estaba provocando era una profecía autocumplida, era decirse, yo soy mala, y al final iba a acabar siendo mala en el sentido en el que rechazaba, trataba mal a todas las personas de su entorno, simplemente porque no admitía que en el pasado hubiera tenido determinados rasgos y que en el presente tuviera un buen trato. Digo eso porque precisamente, como comentábamos en el episodio, la carga del pasado, lo que ha sucedido, cómo nos hemos visto, cómo nos hemos criado, influye en muchas ocasiones para no poder aceptar también esa forma en la que a día de hoy pues simplemente podemos ser y podemos estar tranquilos. Bueno, pues si alguien se ha reconocido en todas estas características, causas o síntomas que nos has ido diciendo, Rubén, que se ponga a trabajar, que seguro Claro. que encuentra la mejor forma de salir de ahí. Rubén, vamos a recordar a nuestros oyentes dónde nos pueden encontrar. conversacionesdementes@gmail.com, nuestra dirección de correo electrónico, conversacionesdementes_ en Instagram. Y además también estamos en YouTube, en un montón de sitios donde nos pueden escuchar, ¿no? Claro, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, estamos en todas las plataformas para que nos escuchen y nos vean, nos dejen comentarios y nos propongan temas. Eso es, que nosotros encantados cada semana de leerles y de compartir con ellos también esos pensamientos. Rubén, hemos empezado con esa reflexión. Yo creo que también al final va a haber cuento, poesía, algo bonito, ¿no? Con lo que acabar. Pues sí, eso. lo va a haber un cuento. Comenzamos con una poesía, el episodio de Rainer María Rilke, que se titulaba La Pantera, y vamos a acabar con un cuento que no sé de quién es, pero que se titula La Rueda, y dice así. Susana Imes lo tiene todo en su vida: belleza, salud, familia, grandes proyectos, una carrera exitosa. Solo le falta tenerse un poco más de confianza, dejar de sentirse un total y completo fraude. Susana esperaba que esa vez finalmente la descubrieran. ¿Por qué no era capaz de aceptar sus logros a pesar de su duro trabajo, amplia experiencia y constante perseverancia? Ninguna importancia real tenía que sus libros sobre negocios fueran todos aclamados bestseller, que su compañía tuviera las acciones más rentables del mundo. De nada servía haber sido elegida la mujer más sexy del mundo por la revista People los últimos 3 años consecutivos, o que pudiera definir tendencias de moda en cada aparición. No, Susana Imes se sentía constantemente un fraude. Cada éxito era el resultado del caprichoso azar, pura suerte, que ella estuviera precisamente ahí, en esa particular posición de poder. La mujer más influyente del occidente no era más que un accidente cósmico. La mitad de las veces ni siquiera sabía lo que estaba haciendo o por qué tomaba ciertas decisiones críticas. Decisiones que, por cierto, podían cambiar drásticamente la dirección de un país entero. Siempre se sintió una especie de impostora, una estafa que tarde o temprano sería expuesta. En algún momento quedaría en ridículo frente al mundo entero, incluso quizás sucedería en aquel preciso instante, frente a miles, quizá millones de espectadores, minutos antes de disponerse a iniciar su charla TED. Cómo los grandes líderes motivan el cambio. Más bien debió haberla titulado Cómo los grandes mentirosos mantienen vivo el engaño. ¿Qué sabía ella realmente sobre cambios y motivaciones? ¿Cómo podía estar segura de que fuera una gran líder? Nunca quiso ese título, no lo merecía, la ponía incómoda. Cuando la música terminara, todos ellos, se darían cuenta de lo mal que en verdad bailaba Susana Imes y lo fea que es bajo el reflejo de la luz natural.
¿Cuánto tiempo más duraría su fachada? Bastaba que alguien en los medios escribiera 5 motivos por los que Susana Imes no es tan brillante como todos creen. Listo, suficiente para plantar la semilla de la duda. Su incompetencia sería exhibida, los accionistas preferirían vender antes que asumir el riesgo, los paparazzi elegirían acosar a alguien más, su marido la abandonaría por una más joven, sus hijos la humillarían en público, el presidente de los Estados Unidos ya no la invitaría a tomar café, todo acabaría en un suspiro. Lo cierto es que Susana, en parte, anhelaba aquel desenmascaramiento. Por primera vez en su vida lograría conciliar el sueño sin la preocupación firme de ser descubierta y sin tanta responsabilidad. Decidió que no podía pensar en ello ahora. A nada más que 5 minutos de salir en vivo y en directo, se propuso un ejercicio mental. Cerró los ojos, respiró hondo, se forzó a visualizarse en situaciones de exposición, pero como participante. Se invitó a verse a sí misma desde afuera, a observarse dando una clase de negocios en la universidad o brindando el resumen corporativo a la junta. Se inspeccionó en detalle y percibió a alguien con mucho entusiasmo, rebalsando de buena energía. Pensó que le gustaría ser como esa persona, que con ella aprendería algo diferente, que se notaba su conocimiento y la imperiosa necesidad de transmitirlo. Esa persona no recitaría frases hechas sacadas de un libro de autoayuda. Susana quiso sostener esa sensación, congelar la imagen como si fuera una foto. A veces se olvidaba de quién era. Lograba vencer sus ataques de inseguridad con pequeñas fotos mentales. Le sirvió. Su confianza había sido renovada. Saldría afuera a darlo todo, a dejar su huella. Y así lo hizo. Su charla TED se convirtió en lo más visto en YouTube ese mes. Se volvió viral y disparó más comentarios positivos respecto a Susana Imes, la mujer más humilde, inteligente, trabajadora y significativa de los últimos 100 años. Pobrecita, qué ingenua. Si solo supiera que todos la observamos detrás de un vidrio, que su vida no es más que un show montado, repleto de actores y falsos escenarios. Si solo supiera que para nuestra raza ella no es más que un roedor, corriendo, sin parar, sobre una interminable rueda giratoria.